Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Hoy tenemos una grata compañía y es el Padre Luis Eduardo Guzmán, quien viene de la diócesis de Soacha. Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Para ti, para todos los televidentes, qué bueno encontrarme con ustedes en este tiempito que Dios nos da para el encuentro con el Señor. Padre, para hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Y es cómo encontrar a Dios a través de Cristo. ¿Cómo es esto, Padre? Bueno, la Sagrada Escritura es clara. Frente al encuentro con Dios, el único requerimiento que ustedes y yo tenemos es tener los mismos sentimientos que Cristo. Cuando Dios posibilita un encuentro con Él, ese encuentro no puede ser de cualquier manera. Ese encuentro se da con un corazón siempre dispuesto. Y Jesucristo nuestro Señor nos da la clave, la persona de Jesucristo nuestro Señor. Dios pone un modelo en cada corazón, en el corazón tuyo y en el mío, y ese modelo es Cristo. Entonces, la clave para que ustedes y yo entremos en comunión con Dios, por supuesto, es adquirir en nuestro corazón, en nuestra vida, pues todos los sentimientos, todas las emociones y por supuesto toda la vida íntima que tuvo Jesucristo nuestro Señor con el Padre. De ahí que en ustedes y en mí se dé un mejor encuentro con el Señor. De ahí que podamos hacer una diferencia entre aquello que parece ser de Cristo y aquello que no es de Cristo. Aquello que me aleja de Cristo en el Dios y aquello que me acerca a Cristo en Dios. Eso es lo más importante. San Ignacio de Loyola decía una frase particular, preciosísima, que ojalá quiero que la tengas hoy en cada uno de tus corazones. Todo tanto cuanto me acerca a Dios, lo tomo para mí. Es decir, lugares, personas, acontecimientos, palabras, todo tanto cuanto me acerca a Él, yo lo tomo para mí. Y todo tanto cuanto me aleja de Dios, simplemente lo rechazo. San Ignacio de Loyola tenía esa regla en su vida y sí que le funcionó. Fue santo, ¿no? Así que la idea es que ustedes y yo tengamos los mismos sentimientos de Cristo y a través de esos sentimientos podamos formar el corazón de acuerdo como Dios mismo lo quiere. Así es, Padre. Bueno, digamos, hay una persona que tiene muchas dificultades y dice, bueno, realmente ahora sí me voy a comprometer porque eso es un compromiso realmente con Dios y quiero acercarme a Él. Digamos que el primer paso que debería hacer sería llegar a la confesión, llegar y realmente arrepentirse. Bueno, mira, hay algo bien particular. Hay que tener deseos, de tener. Y eso en Cristo se traduce en una vida dispuesta. Cuando yo abro el corazón, empieza una vida de apertura en el Señor. Y la primera manera en como un cristiano abre su corazón es a través de una vida de conversión. Entonces, por supuesto, si yo quiero que mi vida sea bendecida por el Señor y esa bendición corra a través de mi existencia, a través de todo lo que yo hago, lo primero que tengo que hacer es tener un corazón dispuesto. Y la mejor manera de tener el corazón dispuesto, por supuesto, es siendo hilo conductor de lo que Dios quiere en mi vida a través del sacramento de la reconciliación. Siendo mejor persona, siendo mejor hijo de Dios. Por supuesto, cuando yo entro en sintonía con Dios y dejo que Dios empiece a tomar posesión de mi existencia a través de una vida de conversión, de una vida de fe, por supuesto a Dios le va a quedar mucho más fácil de bendiciones. A veces nosotros nos quejamos y decimos cosas como estas. ¿Qué pasará que Dios se olvidó de mí? ¿Qué pasará que Dios siento que no me ha bendecido? Como que Él no me escucha. Como que yo tanto le pido y como que Él se olvidó de mi existencia. Bueno, eso suele suceder por una cosa particular.
Generalmente ustedes y yo pedimos bendiciones del Señor y las pedimos a diarios, pero ¿cómo es nuestra vida en correspondencia a esas bendiciones que Dios nos quiere dar? Porque es claro que tú y yo queremos las bendiciones de Dios, pero ¿y si no nos las ganamos? ¿Sí? Si estamos lejos de esas bendiciones. Así es, Padre, porque realmente tenemos esa manía, ¿no? Nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero realmente no estamos dando casi nada. Aparte que pedimos muchas cosas materiales y no nos damos cuenta de la gran bendición que Dios nos da todos los días, que es amanecer, que nos dé un día más de vida, que estemos bien, que no nos duela nada, que estamos en nuestra casa compartiendo con nuestros seres queridos, que tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, que lo podemos abrazar. Y desafortunadamente, Padre, a veces no aprovechamos esas grandes bendiciones, sino ya cuando nuestro papá está enfermo, cuando se muere, entonces ahí sí no lo lamentamos. Y pienso que es tan importante vivir ese día a día, estar comprometido y darse cuenta y agradecerle a Dios solamente porque de verdad nos regala un día más de vida. Eso ya es una bendición. No, pues claro que sí. La Sagrada Escritura es clara. La Sagrada Escritura dice, en el texto de los sinópticos, dice, pidan y se les dará. No dice medio piden, no dice piden algunas cosas, yo les daré algunas cosas de las que ustedes, no, pidan. Es un categórico universal. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo concederé, todo. ¿Qué falta? Falta una vida de fe. ¿Y de dónde se nutre la vida de fe? Pues de una vida de bendición. Si yo quiero del Señor, porque amo al Señor y espero en Él, las bendiciones llueven sobre tiquiticas. Pero si yo no espero en Él, si yo vivo una vida alejada del Señor, yo ¿cómo voy a querer las bendiciones del Señor? ¿Cómo van a estar ahí? Yo no puedo vivir una vida sin Dios y al tiempo vivir una vida como si Dios estuviera. Sería ilógico en una vida cristiana sana. Sí, así es, Padre. Definitivamente a veces hacemos las cosas, pedimos tanto, no damos y después reclamamos. Y reclamamos por cosas que de verdad no tienen sentido. De verdad que debemos aprovechar cada momento de nuestra vida y tratar en lo posible de ser felices. Nosotros tenemos que ser felices porque si nosotros somos felices podemos dar de lo que tenemos, esa parte de esa felicidad. Tenemos una llamada, Padre, y es Leonis desde Santa Marta. Leonis, muy buenas noches. Leonis. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Ok, bueno, creo que se nos fue la llamada, estamos pendientes de que vuelva a entrar. Pero Padre, eso es cierto, de verdad que sí, nosotros tenemos tantas cosas bonitas todos los días, pero nosotros nos quejamos. Si hace frío, nos quejamos porque hace frío. Si hace calor, nos quejamos porque hace calor. Y no nos damos cuenta de que decimos gracias a Dios porque está lloviendo, porque las plantas le están recibiendo agua, porque así todo tiene un balance, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de eso, Padre, porque somos así como tan mal agradecidos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún incluso dormido, las bendiciones de Dios pasan por nuestro cuerpo y muchas veces somos inconscientes de ellas. Cuando tú te miras frente al espejo y empiezas a peinarte o empiezas a arreglarte tu rostro o a aplicarte el maquillaje, en fin, no sé, lo que menos pensamos es en eso. Oye, yo soy una bendición del Señor. Todo mi cuerpo, mi rostro, lo que yo soy, mi existencia, esto que Dios me dio, que no es mío porque Dios me lo dio para que lo administrara, esto es una bendición del Señor. Yo soy templo de mi Diosito y esto ya de plano es mucho. Y muchos frente al espejo no me amo, no me gusta como soy, sí. De pronto tengo un lunar aquí en la nariz o aquí en el cachete. Me salió un granito y por ese granito se le arruinó. El lunar que tengo aquí me fastidia tanto. No, mentiras, es mi encanto, es mi sex appeal. Así que, pero a eso me refiero. Cuando tú y yo no somos conscientes de la bendición de Dios en nuestra existencia, ¿sí? Pues por supuesto nos estamos alejando del Señor. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo. Y Cristo era un conductor, así como cuando un cable conduce la electricidad de una manera apropiada. Cristo era el conductor preciosísimo entre el Padre y la humanidad, ¿verdad? Era además intercesor. Entonces, si ese cable conductor está en nuestro corazón y nos dejamos guiar por ese cable conductor, pues nuestra vida será una vida llena de bendición. Sí, claro, hay dificultades, claro.
Hay tentaciones, pues claro, Jesucristo mismo las tuvo. Empezó entrando al desierto. Luego, antes de la agonía de la cruz, arrodillado, sudaba lágrimas de sangre allá en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sin embargo, Jesucristo nuestro Señor cumple la palabra de Dios en su corazón. Y bueno, ¿cuánto nos falta hacer a ustedes y a mí? Exactamente lo mismo, ¿no? Sí, así es, Padre. Que definitivamente los milagros están en todo momento. Nosotros tenemos las cosas, las bendiciones, las que somos afortunadamente que pudimos tener nuestros hijos. De verdad que vemos cada mes ese milagro de la vida que Dios hace con nosotros, que es algo maravilloso entre la unión de unos esposos, de gente que se ama, que se quiere, y nace ese bebé y uno dice, Dios mío, esto es increíble que yo haya tenido ese ser dentro de mí y que ahora lo tengo en mis brazos. Realmente uno tiene que aprender a valorar cada momento, cada instante y querer a los que tiene al lado, decirle a nuestros padres que los amo, que los quiero, nuestra mamá, aprovecharlos a nuestros hijos, bendecirlos, Padre, porque últimamente uno ve que la juventud realmente está como muy perdida, ¿no? Porque está como tan alejada de Dios. Hay algo aquí importante y es que yo quiero que entiendas algo, y es lo siguiente: Dios pone todas las potencias de su ser en el corazón del hombre, es decir, en el tuyo y en el mío, ¿sí? En el de cada uno de nosotros. El proyecto de Dios es que tú y yo seamos como Cristo, frente a la santidad que Dios mismo nos da. Lo más original en nosotros no es el pecado, sino la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios permea el alma y permea el corazón. Pero cuando ustedes y yo no dejamos que el plan de Jesucristo opere en nuestra vida, pues hay situaciones que seguramente se irán trocando, serán determinando como falsas en nuestra existencia. Entonces, Satanás, el enemigo, no quiere que tú y yo seamos felices, y por supuesto nos aleja de todo el proyecto de Dios que Dios tiene para con nosotros, porque por supuesto a Él no le conviene que ustedes y yo seamos santos frente a eso que Dios nos pide, frente a eso que Dios quiere. Pero cuando el proyecto de Dios no se realiza en nosotros, pues ese proyecto se va volviendo cada vez más permisivo, y ese proyecto de Dios se va volviendo cada vez más distante frente al querer del ser humano. Ahora bien, creo yo que es importante que en este espacio, en este tiempo, nos demos la posibilidad, ustedes y yo, de pensar en eso, de pensar en qué tan buen conductor yo soy de Cristo en mi vida, frente a lo que Dios ha posibilitado y puesto en mi existencia, cuáles son mis emociones y cuáles son mis sentimientos frente al poder de Dios en mi existencia, y cómo actúo en mi existencia cuando llega la tentación, cuando llega el enemigo y seguramente arrebata tantas y tantas cosas de la vida. Así es, Padre, importante saber eso. Padre, tenemos unas llamadas. Tenemos a Marlon, que nos llama desde Río Negro. Marlon, muy buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo Hola. estás? Bien. Ah, bueno, cuéntanos, Marlon, ¿qué nos quieres preguntar esta noche? Estoy bendecido por el Señor. Amén, Marlon. Háblame un poquitico más fuerte, Marlon. Dime. Es para un testimonio muy grande. Claro que sí, te escuchamos, dinos. Lo que pasa es que yo nací con hipotiroidismo, a los 6 meses me dio diabetes y a los 3 años me resultó grasa el hígado. Sí. Entonces, desde el domingo de resurrección vengo con dolores y yo digo que eso fue mi sanación, mi testimonio. Ah, tan bello. Marlon, Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Eres una bendición de Dios para ti mismo, para tu familia, para los que te conocen. Sigue con ese entusiasmo y con ese corazón seguramente tan grande y tan noble delante de Dios. Te ama mucho el Señor, así que sigue para adelante, Marlon. Ay, así, qué bonito, sí, Padre, qué bonito que un niño
de verdad se dé cuenta que es muy agradecido que Dios le ha dado una bendición, que a pesar de que ha estado enfermo, pues Dios lo ha sacado en victoria y lo va a sacar en victoria. Entonces, gracias por llamar, Marlon. Tenemos otra llamada y es Luz Dari desde Popayán. Luz Dari, muy buenas noches. Luz Dari. Sí, Luz Dari. Ok, tenemos otra llamada y es Ángela desde Bogotá. Buenas noches, señorita, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenos. Sé que le quiero pedir el favor al Padre, si me hace el favor, me pone en oración a mis hijos, a mi hija que ha sido muy rebelde, para que ella tenga la conversión y Dios nos levante de tantas caídas que hemos tenido y nos dé las santas bendiciones, nuestro Señor, y me socorra mi salud, que he estado muy enfermo. Le agradezco mucho, pues, por favor me ayuden con su oración, para que haya paz en mi hogar, para que reine la alegría y la armonía que todo hogar debe tener con sus hijos, con su hija. Con mucho gusto, hija, cuenta con la oración nuestra, cuenta con la mía personal. A lo largo de toda esta semana, muchas personas, cientos de personas se han venido comunicando conmigo y dejando sus mensajes de texto, sus mensajes a través del WhatsApp. Yo quiero decirles a todas esas personas que no están solas, que son acompañadas cada uno de ustedes a través de la oración de este sacerdote, de la oración de una comunidad que les ama y por supuesto de los brazos del Señor que les cobija. Tantas situaciones que yo escucho y a veces esas situaciones por allá por dentro como que parten el alma, y al mismo tiempo dan la certeza de que Dios actúa y opera, porque Él todo lo puede. Yo quiero decirle a todas y cada uno de ustedes, a esas personas que me han venido llamando a lo largo de toda esta semana, poniendo su esperanza en el Señor, no en mí, porque por supuesto yo no hago nada, pero Dios es el que lo hace todo. Que tengan ánimo, que no desfallezcan, que el Señor escucha vuestras oraciones, porque en Él todo lo podemos. Basta un poquito de fe, dice el Señor. Hay que caminar en Él, hay que vivir en Él. Dios no desoye nuestras oraciones, Dios no se hace el sordo, Dios escucha cada palabra que tú y yo digamos con sinceridad, cada palabra. Ninguna de esas palabras son desoídas por el Señor. Luego, lo único que hay que tener certeza es certeza de esta comunicación que tenemos con Dios. Pídele al Señor como si ya esa bendición se diera, y verás que esa bendición se dará para la gloria del Señor. Así que a todas estas personas, a todas las personas que han venido llamando a lo largo de estas semanas, a través de este bendito programa, quiero que confíen en el Señor. Y el Señor hará grandes obras en cada uno de ustedes, en cada una de esas familias, en cada una de esas personas que han puesto allí en el Señor, para que el Señor transforme cada corazón y lo haga nuevo y lo haga dócil. Así es, Padre, así es. De verdad que hay unas promesas tan bonitas, leer los salmos. Hay algo muy bonito que me parece que dice, una frase que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase de verdad muy bonita y no desfallecer, importante lo que acaba de decir el Padre. Tenemos otra llamada y es Pedro desde Bogotá. Pedro, muy buenas noches. Pedro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede hablar un poquitico más fuerte, por favor? Sí, muy buenas noches. Perfecto. Háganme un favor, es que tengo una inquietud para el Padre con mucho respeto. Anoche escuchaba un pasaje bíblico en el programa del doctor José Galado, donde dice que el que odia a su hermano ya es declarado asesino por Dios y no tendrá derecho a la vida eterna. Sí, señor. No es mi caso que odie a nadie, pero en los errores de juventud fui cómplice de algunos abortos, entonces se consideraría uno también asesino ante Dios. ¿Cómo hace uno para recuperar la esperanza de la vida eterna y no ir a la condenación, Padre? Con mucho gusto, hijo, contesto tu pregunta. Mira, cuando tú y yo, hay dos clases de pecado, ¿ok? Hay un pecado que es leve, y es leve porque ofende de manera leve al Señor. Hay una ofensa, pero es una ofensa pequeña delante del Señor. Y hay un pecado que llamamos grave, ¿verdad? Y se llama grave porque ofende en materia grave al Señor.
Hijo, cuando tú y yo vamos a la Santa Eucaristía todos los días o domingo tras domingo, al inicio de la Santa Eucaristía el sacerdote invita a poner delante del Señor nuestros pecados. Aquellos pecados que seguramente han ofendido en materia leve al Señor. Y allí Dios absuelve esos pecados a través de esta preciosísima oración sacerdotal. Pero son pecados de materia leve, ¿ok? Los pecados de materia grave necesitan la confesión sacramental. El aborto, en este caso, hijo, y qué bueno que lo mencionas tú, tiene de por sí una pena canónica. Esa pena canónica consiste en la excomunión late sentencia. Eso quiere decir que hay una pena de excomunión inmediatamente promulgado el hecho, el acontecimiento. Frente a la pena del aborto, ¿quién queda excomulgado? Queda excomulgada la persona que comete el aborto, es decir, la mamá que por alguna circunstancia, aún por el fruto de su ignorancia, ha cometido el aborto voluntario, ¿ok? Y dos, las personas que han no cometido el aborto, sino han ayudado o han aconsejado para que esta persona aborte. Entonces, en este caso, los médicos abortistas, las personas que de alguna manera aconsejaron para que X o Y persona abortara, en fin. ¿Qué se necesita allí, hijo? Bueno, dice la Sagrada Escritura que Dios perdona absolutamente todos los pecados y que el único pecado que no perdona es el pecado contra el Espíritu. El pecado contra el Espíritu es cuando ustedes y yo nos cerramos voluntariamente a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Claro, por supuesto, Dios no puede perdonar allí nada porque ustedes y yo no nos dejamos perdonar por Dios. Es decir, cerramos completamente el corazón, lo escudamos y no permitimos que Dios entre allí. Pero cuando lo permitimos, Dios perdona absolutamente todos los pecados, incluso aquellos que son más graves. Entonces, cuando tú estás arrepentido de ese pecado y vuelves, bueno, en este caso, delante del obispo, porque el obispo es el único, digamos, permitido canónicamente para absolver de estos pecados, tú te confiesas delante del obispo y el obispo, seguramente en un acto de reparación, a través de la reparación misma, pues absolverá aquellos pecados que están en materia grave delante de ti. ¿Qué se necesita? Bueno, la absolución sacramental y una acción de querer. Cuando tú deseas el perdón del Señor y lo anhelas, pues por supuesto Dios te abraza, Dios cobija delante de ti toda tu existencia y no te va a rechazar. Así que no te sientas angustiado. Seguramente sé que eso se siente muy maluco, muy mal. Pero cuando permitimos que la operancia de Dios vuelva en nuestra existencia y nos reconciliamos con Dios, todo vuelve a la normalidad. Por supuesto, allí que hay que hacer un acto de reparación grande frente a ese acto que yo cometí, pero eso no quiere decir que Dios no me vaya a perdonar. Bueno, qué bonito por escuchar eso, Padre, porque de verdad muchas personas piensan que de pronto no tienen ninguna otra salvación y que ya van a ser condenados. Entonces ahí hay una promesa de que Dios está con usted y que de verdad con un arrepentimiento real, de verdad de decirle a Dios, perdóname, porque obviamente no somos perfectos, pero Dios está ahí con nosotros y Dios es una persona que tiene mucha misericordia. Tenemos otra llamada y es Julio César, quien nos llama desde Manizales. Julio César, muy buenas noches. Julio César. Sí. Felicito por este maravilloso programa. Muchas Quiero gracias. pedir oración por mi hija Jenny Paola Zapata, que ella es muy alejada de la iglesia y casi no va a misa. Oraremos por tu hija, perdón. Oraremos por ella. Jenny Paola Zapata. Jenny Paola. Claro que sí. Pero Padre, así como acaba de decir Julio César, eso pasa. Los jóvenes ahorita están muy alejados de la iglesia. Decirles uno,
acompáñame a la iglesia, no, eso, o sea, en mi tiempo yo acompañaba a mi abuela y eso no era ni que me preguntan ni nada, sino se va conmigo a la iglesia, y digamos que eso era una doctrina de todos los domingos y la Semana Santa y estar rezando, ayudándole a rezar el rosario. De pronto que uno, yo por decir, cuando me fui a la primera comunión me sabía todas las oraciones porque pues yo escuchaba a mi abuela, que el Dios se sabe, que creo, entonces pues digamos que para mí era una rutina casi, porque mi abuela lo hacía todas las noches. Pero por decir, yo tengo un hijo de 18 años y yo le digo, vamos a la iglesia, y él de una vez me dice, no, olvídate, eso no. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hace uno para acercarlos más a Dios, sabiendo que uno dice, Dios santo? Por decir, en mi caso, yo tengo muchos testimonios hermosos, que Dios me ha dado muchas bendiciones, pero ni por esa se da cuenta que Dios está ahí y que Dios es la salvación para todo, Padre. Mira, hay un peligro, y yo he escuchado de este peligro muchos católicos. Muchas personas que son católicas no saben por qué son católicas, no saben de su fe siquiera, y entonces hablan de la tradición. Yo soy católico porque pues mamá es católica, soy católico porque pues mi abuela es católica y me llevó siempre a misa, y yo iba a regañadientes, pero pues allá le iba, así que pues, ¿por qué más soy católico? No, pues porque no me enseñaron a ser católico, pero pues no hay una respuesta asertiva frente a este acto de fe. Y esto es importante. Claro, cuando una persona se le pide hacer algo y no sabe lo que va a hacer, por supuesto, lo primero que va a hacer es decir, oiga, no, espera un momentico, no me va a obligar. Y ese es el error. Ustedes y yo no podemos seguramente que sí obligar a los hijos a que amen al Señor. No, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra oración, seguramente ellos se irán dando cuenta poco a poco, a través de su existencia y de la existencia de su familia, la importancia de amar a Dios a través de sus vidas. Pero eso de obligar vámonos para misa, pues o si no le doy un juetazo, no, ya eso está mandado a recoger, no, Dios nos obliga a que lo amemos. Si tú y yo lo amamos en libertad, pues así es más bonito, ¿no? Yo no sé, tú allá que me escuchas, pero seguramente si tú estás con tu novio o con tu novia por obligación, pues serás un novio o una novia infeliz, sí. O tendrás un esposo o una esposa infeliz. Bueno, serás infeliz al fin y al cabo, pero cuando tú amas a la persona con la que estás, eres muy feliz y anhelas encontrarte con esa persona. Lo mismo, si yo en este encuentro con el Señor soy libre para este encuentro que va a cambiar mi vida, pues yo llegaré de una mejor disposición para este encuentro con el Señor, que seguramente transformará mi vida. ¿Qué hay que hacer papá y mamá frente a estos hijos que son un poquito rebeldes? Tal vez por la misma naturaleza de la sociedad. Ore, pere rodilla y ore delante del Señor, para que en el momento indicado el Señor llegue y toque a esta personita y empiece a descubrir en su corazón la necesidad de Dios en su vida. Que así sea, Padre. Tenemos una llamada de Raúl, quien nos llama desde Amagá. Raúl, muy buenas noches. Raúl. Sí, Raúl, te escuchamos. Ok. Tenemos a Marisol, quien nos llama desde Bogotá. Marisol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo ha estado? Cuéntenos. Bendecida infinitamente. Yo llamo para dar gracias a Dios por este programa, por el tiempo que dedican los sacerdotes y las personas que se encuentran ahí para enseñarnos a acercarnos un poco más a Dios. Yo he visto la gloria de Dios infinitamente en mi hogar, en mi familia, en muchas cosas. Yo quería preguntarle al Padre, de acuerdo al tema anterior, que era que el Señor nos deja dicho que pedir se les dará. Resulta que yo, pues siempre hay muchas necesidades a mi alrededor, en mis vecinos, en mi familia. Entonces, yo todos los días le pido a Dios, entonces pido por la conversión, entonces hago un Padre Nuestro, unos Ave María, pero a veces pienso que eso se me vuelve como muy repetitivo. Yo quisiera saber si de esa forma está bien para orar. Otra cosa que quería preguntarle es porque debatimos con mi esposo, que dice que la mentira es una falta leve. Ajá. Y yo digo que no. Y pedir por favor oración por un vecino que
encuentra enfermo, que se llama Jaime Duarte y tiene cáncer, por la conversión de su corazón, para que él permita que se haga la voluntad de Dios, para que él pueda abandonarse en las manos de Dios, que es el único que puede, y por toda su familia que pasa en una situación difícil. Yo les agradezco mucho y confío en las oraciones. Gracias. Dios los bendiga. Amén, para ti también. Mi amor, mira, hay algo importante, que ese es el talón de Aquiles de muchas parejas que han unido sus vidas a través del matrimonio o a través de un noviazgo. Cuando el noviazgo o el matrimonio cae en la rutina, ¿sí? El sabor del amor a través del noviazgo o a través del matrimonio se va perdiendo. No, eso no quiere decir que la pareja no se ame, ¿ok? Simplemente que hay algo que se perdió a raíz de la rutina. Todo igual. Mi esposa llega el día del padre y ya sé que ni siquiera el saludo porque siempre ella es así, ¿sí? No, pues padre, es que mi esposo pues nunca me dice mi amorcito, ¿cómo estás? Sino me dice vieja chancluda, quítese de ahí, ¿sí? Ajá. Cualquier cosa. Entonces ya todo está igual. Yo la amo, pues, y así la amo, toda cascajabias como es, y yo la amo, pero hay algo que empieza a truncar allí y a golpear. Esa misma rutina sucede en la vida espiritual, y cuando la rutina golpea nuestro corazón, en la vida de fe y en la vida de oración, hay algo que no está bien. Le perdemos sentido a lo que hacemos a nivel espiritual. La oración no se sabe igual, entonces tratamos de disponernos, pero por más que nos disponemos, hay allí algo que como que no está, como que todo es lo mismo, que yo siempre digo lo mismo, como que no sé. No. ¿Qué es lo más importante, hija? Que lo que tú hagas a través de la oración parta de tu corazón, ¿sí? Que si tú oras un Padre Nuestro o una Ave María, lo hagas desde el corazón. No hay como un loro, Padre. No. Desde el corazón. Uh-huh. Porque desde el corazón es que habla Dios. Y desde el corazón es que se cumplen sus bendiciones y sus promesas. Solamente desde allí. Solamente desde ahí. Abren su corazón y verán que las cosas cambian radicalmente. Tenemos otra llamada y es Marta desde Bogotá. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas. Cuéntanos. Mira, una pregunta para el padre en relación con el tema que el padre tocó respecto al aborto. Ajá. El padre manifestó que se debía confesar frente a un obispo. Ajá. Quiere decir que un sacerdote que no sea obispo no puede confesar o perdonar ese pecado. Bueno, qué bueno que me haces esta pregunta, mi corazón, porque esto nos zafará de dudas frente a algunas cosas y algunos requerimientos a nivel de espiritual frente al sacramento de la reconciliación. El ordinario, es decir, la persona encargada ordinariamente de absolver, no de perdonar, porque lo único que perdona es Dios, ¿ok? El sacerdote ni el obispo perdona los pecados. Los sacerdotes y los obispos absuelven a través de la oración sacramental, a través de la oración sacerdotal, y Dios es el que perdona los pecados. Pero hay unos pecados que son en materia grave, ¿sí? Algunos pecados, no todos, pero sí algunos pecados de materia grave, que son absueltos solamente a través del obispo. ¿Por qué a través del obispo? Porque el obispo participa de la plenitud del sacerdocio de Cristo. Nosotros, los sacerdotes, participamos del sacerdocio del pleno del obispo, pero no tenemos la plenitud del sacerdocio. La plenitud del sacerdocio la tiene solamente el obispo. Fue llamado y consagrado de manera especial para ello. Entonces, por eso es que ese pecado de manera particular se absuelve a través del obispo. Ahora bien, muchas veces, obviamente por alguna situación, no podemos ir ante el obispo. El sacerdote, por ejemplo, si tú has ido a un sacerdote, el sacerdote puede absolver ese pecado en alguna condición. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Nuestro obispo, mi obispo, Monseñor Daniel, confiere a todos los sacerdotes en el tiempo de Cuaresma
en la posibilidad de que podamos absolver los pecados de aborto, pero solamente bajo el tiempo de Cuaresma, ¿sí? Ahora bien, hay alguna otra persona que por alguna circunstancia no puede ir ante el obispo, por dinero, porque no hay para el pasaje, porque lo que sea. Bueno, entonces el obispo tendrá la obligación de llamar el sacerdote, tendrá la obligación de llamar al obispo y decirle: Monseñor, hay una persona que quiere ser absuelta del pecado de aborto, su merced me da licencia para que yo la pueda absolver. Si el obispo dice sí, entonces el sacerdote podrá absolver ese pecado. Si el obispo dice no, pues esa persona tendrá que ir ante el obispo. Pero, a ver, que se entienda, la persona particular, el ordinario al que yo tengo que llegar para que ese tipo de pecados se absuelvan, es el obispo. Bajo algunas circunstancias, el obispo determina a los sacerdotes para que podamos absolver ese pecado, ¿sí? Ahora bien, padre, pues es que el sacerdote me absolvió, pero no tenía permiso del obispo, y eso dijo así, yo lo absolvo. Bueno, la iglesia suple allí, ¿ok? Y como la iglesia suple allí, entonces tú quedas absuelta o absuelto de ese pecado. Eso es importante. No porque no porque no hayas recibido la absolución del obispo y la hayas recibido del sacerdote, no quiere decir que no hayas absuelto, ¿no? Todo lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está. No, qué importante información, padre, ¿verdad que sí? Tenemos una llamada y es Claudia desde Cibaté. Claudia, muy buenas noches. ¿Claudia? Sí, ok, tenemos otra llamada y es María desde Bogotá. María, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Era para pedir una oración por la salud. Ok, háblanos un poquitico más fuerte. ¿Oración por la salud de quién? Por la salud de Ana Dolores Gómez y por la salud mía, que soy María Inmeta. Con mucho gusto, hijo. Cuenta con nuestra oración. Me encuentro por una etapa de un cáncer, entonces quisiera pedir por la salud. Ok. Bueno, era básicamente por la salud de ella y de otra persona. Se nos fue ya la llamada, padre. Tenemos otra llamada y es Claudia desde Bogotá. Claudia, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, te escuchamos. Muy buenas noches. Igual para felicitarlos por este programa tan importante que desde que está al aire no me lo he perdido porque he aprendido demasiado con él. Qué bueno. Tenía la misma duda de una de las participantes referente a lo de la confesión del aborto. Entonces me crea otra duda porque el padre dice que únicamente el aborto se puede perdonar en el tiempo de Cuaresma. Entonces, si es fuera de ese tiempo, claro que el padre dijo, lo que se ate en el cielo se desata en la tierra y lo que se desate igual, lo entiendo, pero uno como creyente, como cristiano, quiere tener esa certeza de que ese error tan grave por diferentes circunstancias se haya cometido. Entonces quiero que el padre me explique eso, si es realmente así o no. Y otra cosita, yo sé que nuestro Padre Dios no acepta la mentira. Yo quisiera saber si una mentira, como dice uno, piadosa, mentira es mentira, como le dicen a uno, robo es robo, así se robe 100 pesos o se robe 1000, también es robo. Bueno, mi amor, me entendiste mal, ¿ok? Lo que yo dije es que cuando el ordinario que de manera particular absuelve ese pecado de ser obispo, el obispo puede delegar a los sacerdotes o a un sacerdote para absolver ese pecado, y que de manera particular, por lo menos en lo que refiere a mi diócesis, con mi obispo,
nuestro obispo en el tiempo de Cuaresma da esa facultad a todos los sacerdotes de nuestra diócesis para que los sacerdotes podamos absolver ese pecado. Pero no, es decir, si se cometió esa falta en otro tiempo que no sea Cuaresma, pues por supuesto, Dios no tiene tiempo para perdonar, ni lugar, ni circunstancia, ni hora, así que lo que hay que hacer es pronto, ¿no? Eso es lo importante. Y lo segundo, mira, la Sagrada Escritura es clara. La Sagrada Escritura dice que el demonio es padre de la mentira. Me pregunta, para todos los que me están viendo a esta hora, si el demonio es padre de la mentira, cuando yo miento, ¿en quién me convierto yo? Bueno, tú tienes la respuesta y yo no la quiero decir, así que, no padre, pero es que es una mentira piadosa. Mentira es mentira, punto. Frente a ese pecado, lo único que hay que hacer es absolución y es nuevamente pedir la misericordia del Señor. Ok, así es, Padre. Bueno, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Importante realmente es arrepentirse, ir con su sacerdote y pedir perdón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que ese es el comienzo de todo. Padre, mil gracias por habernos acompañado, por estar acá, por compartir sus conocimientos y por llevar una palabra de esperanza a tantas personas que lo necesitan. Bueno, a ti y a cada uno de los televidentes a esta hora de la noche, que Dios Todopoderoso les bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A todos, que el Señor les guarde y les bendiga.